Hace un tiempo aquí en el canal os mostraba cómo instalar la alarma Ring en casa, una alarma que sigue siendo mi alarma principal aquí y una alarma que me está dando mucha satisfacción en lo que a sencillez y fiabilidad se refiere. Bueno, pues en este vídeo vengo a hablaros de 3 nuevos productos, uno de ellos que es este botón del pánico que se va a integrar con esta alarma y un botón que ha lanzado Ring recientemente, un botón que nos va a permitir en un momento dado lanzar una situación de emergencia de forma manual, y luego también vengo a hablaros de esto que tenéis aquí, el Ring Doorbell 3, un timbre que he instalado en casa de mi madre y un timbre que me está gustando mucho por su gran funcionalidad y sobre todo por su gran resistencia a la intemperie, que permite colocarlo directamente bajo la lluvia, sol, nieve, hielo, etcétera. Pues bien, si queréis saber cómo se configuran estos productos nuevos de Ring y qué funcionalidades nos ofrecen en distintas situaciones de mi vida doméstica y de mi familia, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este nuevo botón del pánico de Ring, voy a enseñaros cómo añadirlo desde la aplicación del teléfono móvil a nuestro sistema de alarma existente en casa, y vais a ver lo sencillito que es, pero lo bien que funciona cuando queremos provocar o avisar de situaciones de emergencia en casa. El botón del pánico es muy pequeñito, como podéis ver ahí. Lo primero que tenemos que hacer para configurarlo es quitar esa pestaña de plástico que, digamos, protege las pilas para que no se gasten, y nada más hacer eso ya estáis viendo que aparece un LED indicándonos que está listo para el emparejamiento. Como veis, está protegido por una tapa de plástico que se puede quitar fácilmente y que nos va a permitir, digamos, proteger el botón, que es justo ese que tenéis en el frente, para impedir que se pulse de forma accidental. Luego en la parte inferior tenemos unas pegatinas que se adhieren bastante bien a cualquier superficie en la que sea colocado. La aplicación con la que debemos de configurar el botón del pánico es la aplicación Ring, que tenemos gratuita para iOS y para Android. Pulsamos sobre la opción de menú de la parte de arriba y elegimos configurar dispositivo. Después buscamos la opción seguridad y seleccionamos la opción botones de pánico. Hecho esto, ya aparece ahí lo que es el botón, pulsamos sobre él, pulsamos el botón listo. Y ahora lo que vamos a hacer es escanear el código QR que se encuentra en la base del botón del pánico. Pulsamos usar este código y ahí, como veis, nos dice que tiremos de la pestaña, cosa que ya hemos hecho, esta pestaña de plástico que os comentaba, y transcurridos unos segundos, como veis, ya está detectado, ya se está sincronizando, está añadiendo el dispositivo a la aplicación. Y una vez que acaba de configurar el dispositivo, pulsamos sobre él para terminar de configurarlo, elegimos la estancia, en mi caso estudio, le ponemos un nombre, en mi caso va a ser botón Ring, y después pulsamos continuar. Indicamos el uso que le vamos a dar, si pánico, fuego o médico. En mi caso voy a usarlo para pánico, de forma que cuando pulse sobre él voy a forzar la activación de la alarma. Nos indica que pulsemos el botón del pánico ahora. Para ello levantamos la tapita y pulsamos durante 3 segundos. Hecho esto, se ha recibido lo que es la señal del botón del pánico y ya simplemente pulsamos el botón continuar. Nos indica dónde podemos colocar este botón del pánico y si queremos pegarlo con las pegatinas que os he comentado anteriormente. Hecho esto, pulsamos el botón listo y ya lo tenemos correctamente configurado. Simplemente pulsamos ir al panel de control y, como podéis ver ahí en la opción de seguridad, ya lo tenemos añadido. La configuración es muy sencillita, desde ahí podemos ver lo que es la batería, el historial de eventos y los ajustes del botón, que son los que os comentaba anteriormente. Incluso podemos cambiar el nombre, habitación, pero todo de forma muy sencillita. Para probar el botón del pánico ahora, fijaos, simplemente hemos de dejarlo pulsado durante unos segundos y veréis el estruendo que va a liar, porque vamos a hacer que salte la alarma intencionadamente. Ahí ya está sonando y desde la propia aplicación podemos desactivarla para no molestar a los vecinos en lo que son las pruebas de la alarma. Como veis, ya lo tenemos correctamente configurado y listo para, en caso de emergencia, hacer tap sobre él e incluso avisar a nuestros familiares y amigos de que algo nos pasa.
casa. Os voy a mostrar ahora ya cómo es el videoportero Ring Doorbell 3 junto con el timbre asociado al mismo, y lo primero que vamos a ver es el unboxing de dicho videoportero. Bien, ahora que ya habéis visto el unboxing del videoportero y sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja, os voy a enseñar cómo realizar la instalación física en la puerta de nuestra casa y también, cómo no, a sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil de forma sencilla. Para acceder a la batería de este videoportero de Ring, quitamos la tapa frontal, como podéis ver ahí, se quita muy fácilmente y deja al descubierto lo que es la parte interna. De hecho, Ring tiene batería o carcasas de este tipo intercambiables por si lo queremos cambiar de color, y pulsamos sobre una pestaña metálica que tiene lo que es la propia batería integrada y, como veis, sale de forma súper sencilla. Quitamos ese plastiquito que la protege y ahí ya nos dan las indicaciones para poder realizar la carga a través de un puerto micro USB que está en uno de sus costados. Ahí vemos el tornillo de seguridad, que es el que va a fijar lo que es la tapa, batería y videoportero como medida de seguridad para evitar robos, una vez colocado, eso sí, en el exterior de nuestra vivienda. La batería son 6040 mAh, que según Ring nos va a dar una autonomía de aproximadamente un mes de uso, claro está, dependiendo de lo que son la detección de movimiento activa, notificaciones, etcétera. Pero vamos, que yo la he probado y la verdad es que dura bastante y hemos de cargarla muy poquito. Fijaos, una vez colocada empieza a dar vueltecitas un LED que tiene en la parte frontal. Ahí, como veis, en la parte trasera tiene un código QR que nos va a permitir emparejarla con la aplicación del teléfono móvil, y antes de llevárnosla a lo que es la puerta hemos de quitar un protector de plástico que hay justo en el frontal, una pegatinita que la protege de fábrica y que nos la deja lista, como digo, para ser colocada en la puerta de casa. La colocación en mi caso va a ser usando una cuña que, como veis ahí, permite una cierta inclinación a lo que es el videoportero. Esto está muy chulo porque así la podemos ubicar en el lugar donde mejor veamos a la persona que nos llama, y en mi caso va a ser en un tubo que tengo en la puerta de entrada de mi casa de mi madre, y ahí es donde vamos a atornillar esta pieza directamente a dicho tubo. Para ello vamos a abrir unos pequeños agujeros en el tubo y, una vez hecho esto, vamos a colocar lo que son los tornillos, que en este caso he elegido unos de rosca metal que no vienen incluidos en el kit, pero que lo podemos encontrar en cualquier ferretería de confianza, ya que van a dar una mayor sujeción a lo que es esta pieza, que sirve de soporte a lo que es el videoportero en la calle. Como veis, queda perfectamente fijado al tubo. Además tiene como una especie de guías para colocarlo más a la izquierda, más a la derecha, es decir, como nosotros queramos, para que enfoque mejor a la persona que nos está llamando. Ahí también veis el detalle del timbre viejo que tenía mi madre en la calle, que obviamente he quitado en sustitución de este nuevo timbre de Ring. Ya he puesto a cargar la batería, que como podéis ver ahí tiene un indicador LED que nos va a indicar el estado de la misma, el estado de carga, y va conectada directamente al puerto micro USB, como os comentaba anteriormente. Esperaremos un ratito a que la carga se realice de forma completa antes de llevárnosla a lo que es el videoportero y realizar su instalación en él. El videoportero se coloca tal y como podéis ver aquí en la imagen, encarándolo en lo que es la pieza cuña esta de la que vengo hablándolo. Como veis, queda del mismo tamaño, queda perfecto, y hemos de fijarlo con 4 tornillos colocados bajo lo que es la carcasa bonita de color gris. Como veis, ahí tenemos los 4 agujeros disponibles. Yo ya he colocado un par de ellos y vamos a terminar de colocar los otros 2 hasta que quede totalmente fijado. Apretamos sin realizar mucha fuerza para no partir lo que es el plástico, y una vez colocado el videoportero ya procederemos a colocarle lo que es la batería, introduciéndola por la parte inferior del mismo, como podéis ver en la imagen, y haciendo una leve presión hasta oír un clic. Hecho esto, le ponemos la tapa embellecedora, haciendo una ligera presión sobre la misma hasta también oír un clic, y después ya lo único que tenemos que hacer es colocarle el tornillo de seguridad usando el agujero que hay en la parte inferior del videoportero. Y colocaremos el tornillo de seguridad utilizando el destornillador que nos incluye el agente de Ring en el kit.
Es importante que guardemos este destornillador en un sitio que esté a mano, ya que para cargar la batería hemos de quitar este tornillo y es una operación que realizaremos por lo menos una vez al mes. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y todavía no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda mucho a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Vamos a realizar ahora la configuración del videoportero con la aplicación del teléfono móvil. Para ello pulsamos en el menú de la parte superior izquierda y después hacemos clic sobre dispositivos. Pulsamos abajo donde pone configurar dispositivo y elegimos la opción videotimbre. Una vez hecho esto, escaneamos el código QR que tenemos disponible o en la caja o en el propio videotimbre o en la pegatina. Fijaos, yo lo que voy a hacer es escanear el del propio videotimbre. Y una vez escaneado, como veis, la aplicación lo detecta de forma muy rápida. Y una vez elegida la vivienda donde queremos colocar el videotimbre, pulsamos el botón continuar. Pulsamos la opción casa, tecleamos la dirección de casa. Una vez asignado lo que es la dirección, le pondremos un nombre. En mi caso voy a elegir puerta principal. Después pulsamos el botón de entendido. Y nos va a guiar indicándonos las bolsas de tornillos, película protectora y otras tareas que nosotros ya hemos hecho. Indicamos que la luz del videoportero gira en blanco, pulsamos el botón entendido y pulsamos el botón acceder. Se conectará entonces a la red wifi de casa, elegimos dicha red wifi y ponemos su contraseña. Hecho esto, pulsamos continuar y esperamos unos segundos a que se realice la conexión del videoportero hacia nuestra wifi. Soporta redes wifi de 2,4 y 5 GHz, con lo cual no vamos a tener ningún problema en la conexión. Una vez conectado, pulsamos el botón entendido, pulsamos continuar e indicamos que ya hemos instalado el videoportero. De momento no vamos a compartir el dispositivo, pulsamos omitir por ahora y tampoco vamos a conectar el timbre, con lo cual pulsamos omitir por ahora. Se realizará una actualización del firmware que es obligatoria. Una vez actualizado el firmware, indicamos que no hemos conectado el videoportero a una fuente de alimentación, pulsamos el botón entendido y desde ahí podemos incluso configurar lo que es la detección del movimiento, cosa que yo de momento no voy a usar y se puede configurar más adelante en los ajustes de la aplicación. También podemos configurar las alertas inteligentes, que tampoco lo voy a hacer, incluso con la sensibilidad de detección que queramos. Todo esto lo podemos hacer más tarde, aunque yo en mi caso voy a utilizar este timbre como un timbre tradicional, es decir, para que la gente llame, me asome o lo vea a través del dispositivo de Alexa y abra la puerta, que es la operativa que va a utilizar mi madre en su casa. Sé que muchos me diréis que esto no es legal, que esto es la calle, que tal, pero en principio, como digo, yo voy a desactivar todo lo que es vídeo. Incluso se podría establecer zonas privadas, bloqueo de la cámara para que no vea determinadas zonas de nuestro exterior y ya depende de cada uno cómo quiera hacerlo, más o menos privado. Una vez terminada lo que es la configuración de privacidad y configuración inicial, ya tenemos el videoportero listo para su uso. Ya simplemente pulsaríamos sobre el videoportero, nos llegaría una alerta a nuestro teléfono móvil indicando que alguien llama, pero de momento en el interior de casa no se va a oír porque no hemos puesto ningún timbre para tal efecto, cosa que vamos a hacer justo a continuación. Bueno, ya tenemos instalado lo que es el videoportero y el siguiente pasito es instalar lo que es el timbre, que también se hace de forma muy sencilla ya en el interior de casa. Bien, ahora que ya habéis visto el unboxing del timbre, os voy a enseñar cómo añadirlo a la aplicación del teléfono móvil de forma sencilla. Como veis, el timbre es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la clavija correcta de las dos que vienen, en este caso para Unión Europea, y fijaos, en la parte frontal está
recubierto como con una especie de tela que va a cubrir lo que es el altavoz que permite emitir los sonidos cuando alguien utiliza el videoportero. Una vez colocada la clavija en el timbre, ya simplemente lo enchufamos en cualquiera de los enchufes que tengamos por casa. Os recomiendo hacerlo en un lugar que más o menos suene bien y se escuche perfecto, aunque más adelante incluso podríamos añadir más timbres de este tipo si es que tenemos varias plantas o queremos varias habitaciones, y todo ello siguiendo el mismo proceso que estamos siguiendo con este timbre. Como veis, una vez hecho esto, empieza a parpadear un LED en la parte inferior izquierda, indicándonos que ya está listo para sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil. Nuevamente nos vamos a la aplicación del teléfono móvil, pulsamos sobre el menú y elegimos dispositivo. Después pulsamos configurar dispositivo y en este caso elegimos la opción Chimes. Escaneamos el código QR que tiene el timbre en la parte trasera. Una vez hecho esto, elegiremos la vivienda donde queremos ubicar el timbre, así como el nombre que queremos darle. Después pulsamos el botón "El Chime está activado", lo conectaremos también a la red Wi-Fi de casa. Una vez conectado a la red Wi-Fi, pulsamos continuar, nos indica que podemos utilizar varios chimes, como os comentaba anteriormente, y elegimos seleccionar las alertas, indicando que queremos que el dispositivo suene con tono cuando alguien llame a la puerta. Pulsamos continuar y pulsamos continuar. Podemos elegir el tono que queramos, lo haremos más adelante, y ahora también se va a realizar una actualización del firmware obligatoria, con lo cual hemos de esperar unos segundos a que termine. Una vez que completada la actualización, elegimos el tono que queramos y también podemos elegir el volumen de dicho tono. Yo lo voy a poner al máximo y voy a elegir el tono Ding Dong. Pulsamos sobre guardar y continuar y ya lo tendríamos listo. Después pulsamos he terminado y si ahora alguien llama a la puerta, fijaos cómo suena el timbre con un sonido más que suficiente para enterarnos que alguien ha llamado. Y ahora que ya tenemos el conjunto instalado en casa, vamos a ver cuáles son sus principales especificaciones, cuáles son sus funcionalidades a través de la aplicación del teléfono móvil, su calidad de vídeo, cómo se comporta de día, de noche, etc. Desde la aplicación podríamos ver la visión en directo del vídeo timbre e incluso podríamos utilizarlo como intercomunicador, es decir, pulsando con el micrófono y con el altavoz para hablar con la persona que ha llamado a la puerta. Además, si hemos contratado el plan Ring Protect Plus, podríamos ver las grabaciones si es que hemos hecho la opción configurar grabaciones, para tener así también una cámara de seguridad en todo momento. La resolución es 1080p y se ve bastante bien tanto en condiciones de alta luz como en condiciones de en plena noche. Podremos guardar, por ejemplo, los vídeos que hayamos grabado, podemos ver fotografías que hemos tomado con la cámara, etcétera. Podremos incluso posponer lo que son las alarmas del timbre para que, por ejemplo, no nos moleste por la noche. Desde los ajustes podríamos ver el historial de eventos con todo lo que ha pasado en este vídeo portero, pero ojo que esta configuración, esta opción es de pago, con lo cual hemos de contratar Ring Plus. Para cada evento podríamos ver un pequeño vídeo donde vemos qué persona nos ha llamado, por ejemplo, si no estábamos en casa. Podemos configurar los modos para si estamos fuera de casa o no, activar o desactivar la notificación del movimiento, podemos incluso configurar respuestas automáticas, de momento una funcionalidad que no me interesa y que además solamente está en inglés, y tenemos un montón de ajustes como por ejemplo alimentación, configuración del vídeo, grabación continua, activar el modo HDR, un montón de opciones, incluso configurar la duración de grabación del vídeo, por defecto 20 segundos, vincular otros timbres, configurar tonos de alerta, una aplicación súper completa que nos va a permitir sacar el máximo partido a nuestro vídeo portero. Fijaos, ahí os muestro cómo se ve por la noche utilizando solamente lo que son la luz de las farolas, y ahí cuando alguien nos llama pues también vemos de forma súper clara quién nos está llamando. Y luego, para terminar, un par de curiosidades que me han llamado mucho la atención. Fijaos, esta es la vista del videoportero una mañana en la que ha helado, es decir, la que hemos alcanzado temperaturas bajo cero. Un videoportero que resiste perfectamente lo que es la intemperie y las inclemencias del tiempo. Y ahí veis la lente totalmente congelada, es decir, una auténtica pasada que además se sigue viendo sin ningún tipo de problema. Luego también podemos configurarlo con un Echo Show, en mi caso uno pequeñito, de forma que cuando alguien llame podemos ver en la pantalla del Echo Show 5, en este caso, quién nos llama,
Y esto está genial porque incluso podríamos activar el micrófono y poder utilizar este Echo Show 5 para comunicarnos con la persona que está esperando. Una funcionalidad que le viene muy bien a mi madre porque así en todo momento puede decidir o no cuándo abrir la puerta en función de la persona que está llamando en un momento determinado. Bueno, ¿qué os han parecido estos elementos de Ring que acabo de incorporar aquí en casa y también en casa de mi madre? Interesantes, ¿verdad? Productos que siguen siendo súper sencillos, eso sí, para añadir toda la funcionalidad extra necesitamos una suscripción que tiene distintos planes, es decir, podemos contratar mensual, anual, etcétera. Yo de momento no la tengo contratada, pero sí que es muy recomendable y me lo estoy planteando en un futuro el poder hacerlo. Si tenéis más dudas, preguntas, consultas, sugerencias relacionadas con cualquiera de estos nuevos productos de Ring o cualquiera de los productos que he probado aquí antes en el canal, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.